actividad anterior estuvimos hablando de los diversos modelos atómicos, o sea, de cómo fue evolucionando la idea que los científicos tenían de cómo era el átomo a lo largo de la historia. Hoy lo que vamos a hacer es clarificar un poco lo que tienen en común todos esos conceptos. A ver, podemos decir que el átomo está formado fundamentalmente por dos zonas bien diferenciadas. Un núcleo atómico y una zona extranuclear, donde están los orbitales, esos que contienen a los electrones. Dentro del núcleo atómico yo voy a encontrar dos tipos de partículas, los protones y los neutrones. Y fuera en los orbitales, que eran, recordemos, esas zonas donde era más probable encontrar al electrón, se encuentran precisamente los electrones. Cada una de estas tres partículas tiene características diferentes. Por ejemplo, los protones son partículas subatómicas con carga positiva. Los neutrones, como su nombre lo indica, neutrones son neutros, o sea que no tienen carga. Y los electrones contrarrestan la carga de los protones, o sea, tienen carga negativa. Tengo una parte positiva dentro del átomo, que son los protones, una parte negativa, que son los electrones. Ahora bien, si yo caracterizo el átomo, el núcleo atómico es muy chiquito en tamaño, pero contiene prácticamente toda la masa del átomo. Siempre se hace la comparación de que si un átomo tuviese el tamaño de un aula de clase, el núcleo atómico no sería más que un punto de tiza en el pizarrón. O sea, es muy, pero muy chiquito. La mayor parte del volumen ocupado por el átomo está vacío, o sea, es la zona de orbitales donde se encuentran los electrones. Pero, vuelvo a repetir, si bien es tan pequeñito el núcleo atómico, concentra casi toda la masa del átomo. ¿Por qué es eso? Porque los que tienen una masa relevante respecto de la masa total del átomo son los protones, que tienen una masa de una UMA, y los neutrones, que tienen también una masa de una UMA. ¿Qué es esto de UMA? Es una sigla que quiere decir unidad de masa atómica. Una unidad definida para el átomo, que luego vamos a ver que es la 12ª parte de la masa promedio de un isótopo de carbono 12, pero luego lo vamos a ver eso. Ahora, entonces, si yo sumo protones y neutrones, puedo saber cuál es la masa del átomo en UMAs. ¿Por qué no hablé de los electrones? Porque la masa de los electrones es despreciable. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tan, pero tan chiquita que no vale la pena ni tomarla en cuenta. Si yo hablo de UMAs, el electrón pesa casi 2000 veces menos que el protón y el neutrón. 1 sobre 1840 UMAs aproximadamente. Por lo tanto, cuando yo hablo de la masa de un átomo, tomo en cuenta solamente los dos que están en el núcleo atómico. Ahora bien, todos los átomos tienen protones, neutrones y electrones. Ahora, ¿qué hace que un átomo sea, por ejemplo, de hidrógeno, de oxígeno, de carbono o de nitrógeno? Voy a encontrar en los 4 protones, neutrones y electrones. La diferencia va a estar en la cantidad. En la cantidad de cuál de esos tres, ¿quién es el que me da la medida de un elemento químico?
El protón. La cantidad de protones es el número más importante de un átomo. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno lo que tienen en común es que tienen un solo protón. Si yo encuentro un átomo dando vueltas por ahí y veo que tiene un solo protón, sé que es un átomo de hidrógeno. Los átomos de carbono, todos, tienen 6 protones. Todos. Los átomos de oxígeno tienen 8 protones. Y los átomos de nitrógeno tienen 7 protones. Entonces, para que un átomo pertenezca a un determinado elemento químico, tiene que tener un determinado número de protones. Si este número de protones es tan importante, tiene que tener nombre. Lo tiene, se llama número atómico. El número atómico es entonces la cantidad de protones que tiene un átomo. De protones, ¿sí? ¿Quiénes eran los protones? Recordemos, las cargas positivas, ¿sí? Ese número atómico se representa con una letra. ¿Qué letra? La letra Z. Z es el número atómico y representa la cantidad de protones. Ahora bien, dijimos que ¿dónde se concentraba la masa de un átomo? La masa de un átomo se concentraba dentro del núcleo atómico. Esa masa del átomo también tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Número másico. Y fíjense, como para confundir un poquito, se representa con la letra A. La A no es atómico, es másico. Ese número másico está dado por todas esas partículas subatómicas que tienen una masa considerable. ¿Quiénes eran? Las que tenían una masa de una UMA. Vuelvo a repetir, ¿quiénes eran? Los protones, entonces, cantidad de protones más la cantidad, ¿quién es más? De neutrones. O sea, todos los que están dentro del núcleo. Ese es el número másico. Ahora bien, todo átomo entonces tiene protones o cargas positivas y electrones o cargas negativas. Si todos tienen dentro de sí cargas positivas y cargas negativas, ¿dónde estaban las cargas positivas? Recordemos, dentro del núcleo. ¿Dónde estaban las cargas negativas? En los orbitales. ¿Qué tiene que suceder para que este átomo sea eléctricamente neutro? Yo tengo positivas y tengo negativas. Si yo tuviese más cargas positivas que negativas, por ejemplo aquí, mi átomo tendría una carga eléctrica positiva. Si fuese al revés, por ejemplo aquí, mi átomo tendría una carga negativa. La única manera que mi átomo sea eléctricamente neutro es que la cantidad de cargas positivas coincida con la cantidad de cargas negativas. Entonces, átomo eléctricamente neutro, la cantidad de protones tiene que coincidir con la cantidad de electrones. O sea, la cantidad de cargas positivas va a coincidir con la cantidad de cargas negativas. O sea,
que si el número atómico, el número que identifica un átomo, es la cantidad de protones, en el caso de que el átomo sea eléctricamente neutro, va a coincidir también con la cantidad de electrones. Pero es una coincidencia circunstancial. Por definición, número atómico es cantidad de protones. Si el átomo es eléctricamente neutro, coincidirá con la cantidad de electrones. Pero no siempre se da porque luego vamos a ver que existen átomos cargados eléctricamente. ¿Cómo se llaman? Iones, pero eso es para el próximo trabajo.